Hoy, en 678, la CIP se quedó sin respuestas. Porque hace 10 años aquí en la Argentina se investiga si Marcela Noble Herrera y Felipe Noble Herrera son apropiados y son hijos de desaparecidos, ¿no? Que usted sabe son los herederos de la señora Ernestina Herrera de Noble. Muy privado, nosotros le quiero decir una cosa, que justamente en el grupo Clarín no hay libertad de expresión, no hay libertad de ejercicio profesional a la hora de cubrir precisamente esta investigación judicial. Y en realidad, qué paradoja, teniendo en cuenta que se está defendiendo la libertad de expresión allí en la CIP. Buenos días. Bien. Muy bien, Laura. Lo que nadie pregunta sobre la CIP. La libertad de prensa no depende de los medios privados. Los medios privados es a los que hay que garantizarles la libertad de prensa, digan lo que digan. La libertad de prensa no pasa por el oficialismo, la libertad de prensa es un problema de los medios privados. Eso es garantizar la libertad de prensa, que todos puedan decir lo que quieran, menos el oficialismo. Eso es garantizar la libertad de prensa, que todos puedan decir lo que quieran, menos el oficialismo. Fox News ahora ama a Obama. Why people hate you and... Some of it is just what's called politics. And so you just got to keep on going even when folks are criticizing you, because as long as you know that you're doing it for other people. America's victory. Bin Laden's death is a big win for our country. Can Obama capitalize on our military high? A great day. Sorry, I didn't mean to interrupt you. A great day for our nation, a great day for our president. Absolutely. Al contrario de lo que muchos esperan. Yo miraba Fox News hoy, por ejemplo, y había periodistas que se chocaban las manos y se felicitaban a los americanos mismos por lo que había pasado. The bum is dead. The savage who hurt us so grievously. La decepción la nata. Andy Conaliberti. Me parece que vivimos en un momento que yo ya me animaría a calificar como etapa, porque viene desde hace algunos años. Este gobierno partió aguas en torno de vos estás acá, yo estoy acá, uno se para de este lado, el otro se para del otro, pero basta con el verso del periodismo independiente, los medios impolutos, se acabó eso. Es cierto algo que dijiste, en el sentido de no puede ser que alguien remita todo análisis, se llame Jorge Lanata o como se llame, respecto de terceros a que te compraste o te vendiste. Me parece un argumento absolutamente superficial desde el punto de vista ideológico. Historias de nietos recuperados. La historia de Victoria Moyano. La joven denunció ciertas complicidades de las grandes empresas tras el golpe de Estado del 76, que incluyeron donaciones a cambio de bebés, de los que aún no se ha podido dar con su paradero. Eso implica atacar a grupos de poder importantes, lo pudimos ver con el caso de Ernestina Herrera de Noble, pero también sabemos que, por ejemplo, la maternidad clandestina, el Hospital Militar de Campo de Mayo, le donó a la Mercedes-Benz un equipo de obstetricia a cambio de 3 chicos y no hay ningún imputado. Vienen con todas las fuerzas de la transformación, con... No llores, no me hagas llorar, no me hagas llorar. Llores, fuerza, fuerza, vamos todavía. Con mucha alegría. Yo recuerdo el último 25 de febrero, que es el día del cumpleaños de él, y que lo festejamos en Olivos, y me acuerdo que esa tarde vinieron las madres, vino Tati, vino también Estela, y vinieron nietos e hijos. Y la verdad que me acuerdo que nos sacamos fotos con todos los chicos, y uno de ellos, que tiene a sus 2 papás desaparecidos, un querido compañero, se acercó a nosotros 2 y nos dijo, pero riéndose, porque esto fue lo que más me impresionó, lo que más me impactó: me quiero sacar una foto con ustedes, ya que no me la puedo sacar con mis viejos, quiero sacármela con ustedes. Y me lo dijo riéndose, ni llorando, ni dramatizando, no, riéndose. Y a mí yo que casi me desmayo cuando me dijo eso, porque la verdad que es muy fuerte pensarlo, ¿no? Ya que no me puedo sacar una foto, es un chico de 30 y pico de años, con mis 2 viejos me la saco con ustedes 2. Bueno, le quedó la foto con nosotros 2, queda una sola también de esos 2, pero con la suficiente fuerza y compromiso para seguir trabajando. Victoria Montenegro, Victoria Moyano, Victoria Donda,
frente para la victoria. ¿Vieron que todo tiene que ver con todo? A donde quiera que voy, a donde quiera que esté, en mi silencio interior, yo siempre te encontraré. Tú eres mi nube de paz, eres la sombra que da, y eres la luz que detrás alumbra la inmensidad. Otro día de hermosas noticias. 1. Ley de prepagas. Finalmente se convirtió en ley el proyecto de regulación de empresas de medicina privada. Fue por 190 votos a favor y 29 abstenciones. Un proyecto que estuvo dando vueltas en el Congreso durante 5 años. 2. Ley para celíacos. Se reglamentó finalmente la ley para celíacos. Una muy buena ley, hay gente que lo que pasa es que son esas leyes que si no te pasa no te importa, pero es muy importante para la gente que lo necesita. 3. Siderar. Fallo a favor de la gente. Diarioregistrado.com. Fallo a favor de la ANSES. Siderar no podrá pagar dividendos. En el marco de la disputa con la empresa Siderar, el juzgado comercial número 12 prohibió a la empresa utilizar recursos no asignados para el pago de dividendos a accionistas. 4. Estupendo jueves musical. Nos visita Peteco Carabajal. Abriendo la noche, borrando fronteras, con su corazón de bombo camina la chacarera. Nomina 678. Revelamos por qué ganó Cristianú y Emi salió segundo. Nos sentamos, nos pusimos a hablar. No, nos pusimos a hablar. O sea, vos como hombre, Jorge, si hablas 6, 7, 8 veces, 6, 7, 8 veces... Él entró cuando logró tener el poder de la casa y lo logró a través de 6-7 que le chupaban la media todo el tiempo porque... 6, 7, 8 veces... Tú eres mi ser superior, por alcanzarte yo voy, tratando de dar amor, por entre el frío de Muy buenas noches, bienvenidos a 678. Ustedes saben, los acompañamos durante 1 hora y media con este habitual resumen crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, queríamos decir una cosa con Gabito. A ver. Fuerza, Lucho. Sí, estamos con vos. Estamos con vos. Bueno, muchísimas gracias. En las buenas y en las malas. Me parece muy bien. Después lo hablamos. En cualquier momento nos hace sentar separados. Sí, ya me doy cuenta. Señores, hoy está con nosotros el señor Peteco Carabajal. Hola, Peteco, bienvenido. Va a estar cantando con nosotros. En un rato vas a presentar parte del disco del viajero, ¿no? Muchísimas gracias, Peteco, por haber venido. También están dos grandes periodistas con nosotros, la señora Cintia Ottaviano. Hola, Cintia, ¿cómo te va? Bienvenida.
Cintia, como ustedes saben, es jefa de investigaciones de tiempo argentino y conduce el programa Tinta Roja por Radio Nacional. Con mucha gente de esta mesa, Sí, claro, me doy cuenta. Ahí la señora que va a presentar. Estamos todo casi prácticamente tinta, menos Telma Luzani, que no viene prácticamente nunca. Le mandamos un beso y que venga. Le decimos que venga. Permita, ya se va a recuperar. Y Tinta Roja avanza, y mira, avanza sobre 678. ¿Quién lo hubiera imaginado? Mirá vos. Mirá vos. Hablando de avance, la tenemos a la señora Mariana Moyano, también de Tinta Roja. Bienvenida, Mariana. También trabaja en el canal y da clases en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, arrancamos con el primer tema, tiene que ver con la visita de la CIP. Hoy a la mañana estuvieron tanto Cintia como Mariana con el capo de la CIP hablando un rato, no sé, se vio en la apertura. ¿El capo vendría a ser el presidente? Sí, el presidente de la CIP. Sí, también es capo, bueno, vamos a ver lo que pasó efectivamente porque quedaron muchas preguntas sin respuesta, lo vemos. La CIP se quedó sin respuestas. Difícilmente venga a 678. Los defensores de la pluralidad de voces, al escuchar una voz disonante con la monopólica, se quedaron sin respuestas, se levantaron y se fueron. Claudia, Pedro, en este momento están los colegas entregándole una solicitada que salió en el diario Tiempo Argentino el día martes para el titular de la CIP que está hablando en este momento y por supuesto contestando unas preguntas de Víctor Hugo. Lo importante para nosotros es saber si a la CIP le parece que está bien, si existe en algún otro lugar en el mundo una posibilidad de que un par de medios de comunicación tengan todo el papel con el que se hacen los diarios y las revistas de un país. La pregunta sería, ¿existe algún otro lugar que conozca la CIP donde esto ocurra? El tema de prensa y la distribución del papel, pues cada país tiene sus particularidades, indudablemente el país donde yo vengo. ¿Conoce algún otro país donde ocurra eso? Y en la mayoría... Argentina es el único país en el que la producción de papel para diarios está monopolizada por dos diarios. Sí, tenemos esto el es, esto es, de todos los argentinos, no el gobierno. Sí. Hay una diferencia. Yo mire, me van a disculpar, yo tengo un desayuno ahora aquí abajo. Sobre los casos de persecución, ¿cómo se puede denunciar ante la CIP el que alguno pueda padecer de los medios monopólicos? Es decir, la estigmatización, la denuncia falsa, el juego de mentira hecha verdad al otro día por quien recoge la mentira contra determinados periodistas. Ante la CIP nosotros tenemos nuestra oficina en Miami. Yo no cargo tarjeta, pero se la puedo trasladar más tarde. Ahí tenemos un director de libertad de prensa, se llama, y él recibe cualquier denuncia, cualquier planteamiento, petición, posición, y lo incluye para que se discuta en los informes país por país en las reuniones que nosotros tenemos. ¿Está al tanto que hay un dictamen de una Fiscalía Federal Argentina que pide investigar a Héctor Mañeto, integrante de la CIP, integrante del staff directivo del Grupo Clarín, y Bartolomé Mitre, también integrante de la CIP, por delitos de lesa humanidad en la apropiación de papel prensa, como bien les decía recién? ¿Cuál es la actitud que va a tomar la CIP al respecto? ¿Están enterados, dijeron? Sí, nosotros estamos enterados. ¿Y qué opinión tiene al respecto? Vamos a dar nuestras opiniones en nuestra conferencia de prensa. Nos gustaría que para poder hacer ese análisis completo tuviera la investigación completa que hicimos en Tiempo Argentino a lo largo de 10 meses, en las que probamos periodísticamente que el papel prensa fue apropiado por los directivos de Clarín, La Nación y La Razón, en conjunto con la última dictadura militar. He visto que Marcela Noble Herrera representa al Grupo Clarín ante la Sociedad Interamericana de Prensa, ha estado con usted en Chile. Marcela Noble defiende la libertad de expresión en nombre de Clarín. La heredera de Ernestina de Noble participó de la misión de la Sociedad Interamericana de Prensa en Chile. El Multimedios usa todos los recursos a su alcance para ocultar la verdad sobre la identidad de la joven. Chile. El lunes, Marcela participó de la conferencia sobre libertad de expresión. Acompañada, la joven viajó a Chile junto a Saturnino Herrero Midhans. Porque hace 10 años aquí en la Argentina se investiga si Marcela Noble Herrera y Felipe Noble Herrera son apropiados y son hijos de desaparecidos, ¿no? Que usted sabe son los herederos de la señora Ernestina Herrera de Noble.
Muy privado, nosotros no, pero le quiero decir una cosa, que justamente en el grupo Clarín no hay libertad de expresión, no hay libertad de ejercicio profesional a la hora de cubrir precisamente esta investigación judicial. Y en realidad, qué paradoja, teniendo en cuenta que se está defendiendo la libertad de expresión allí en la CIP. Buenos días. Bien. Muy bien, Laura. Nos quedamos helados, no se fue directamente, nos dejó a los periodistas casi hablando solo. La última respuesta no la quiso dar exactamente. Pobre hombre, ¿no? Pobre hombre. Tener que defender lo indefendible, no poder dar respuestas. Qué paradoja, teniendo en cuenta que se está defendiendo la libertad de expresión allí en la CIP. Buenos días. Pobre hombre, porque se ve que es una persona preparada, con una trayectoria seguramente importante. Terminar teniendo que estar rodeado sin poder dar un argumento frente a periodistas para defender lo indefendible. Es una tarea ímproba, para nada envidiable ciertamente. Y que se haya ido un poco incómodo es comprensible. No tiene muchas salidas. Está en una especie de callejón sin salida en cuanto a su conciencia. Y nos preocupa, la otra parte que preocupa es la legislación, porque cuando se aplique la ley de medios, si se llega a aplicar, si no continúan los procesos legales deteniendo la ley, lo que va a suceder es que van a cambiar de manos y entonces va a servir también como premio o castigo, de la misma manera que se está utilizando la publicidad, la concesión de las frecuencias radioeléctricas. Marroquín, pero ¿a usted le preocupa que una ley esté vigente, ampliamente votada, y le preocupa que no se siga frenando a través de recursos de amparo? Esto es lo que acaba de decir, que una ley ampliamente votada no se aplique y le preocupa que no se siga frenando. Es una ley soberana, ampliamente votada por el Congreso de la Nación. Que la ley está en este momento, su discusión... Está en vigencia la ley, está en vigencia la ley en su totalidad, hay un solo artículo. Es correcto, estoy enterado, pero hay una parte que está suspendida y se está discutiendo en los tribunales. Así que lo que esperamos es que haya un debido proceso y que todo camine en los tribunales como proceda, pero hay que advertir que en el momento en el que se aplique absolutamente esta ley es nefasta totalmente para el control de la información, para la decisión de los contenidos editoriales que se puedan transmitir, al extremo que tendríamos que reconocer que en ese momento la decisión de qué ve en la televisión y qué escuchan en la radio del pueblo argentino va a depender de las líneas del Estado, del gobierno. Hace poquitos días terminó en Chile el encuentro de la Federación Internacional de Periodistas y Argentina es una referencia en términos del texto de la ley, en términos de la discusión, a punto tal que esta federación le va a pedir a la UNESCO que el 10 de octubre, que es el día que se sancionó nuestra ley de servicios de comunicación audiovisual, sea declarado el Día Mundial de la Democratización de la Comunicación en el mundo. O sea, ese es un dato muy importante y tiene que ver con esto, con que la Argentina es una referencia. La ley es un texto prolijo, cuidado, trabajado durante 20 años y eso en el mundo se está empezando a notar. Nosotros no pedimos privilegios para ningún medio. Nosotros no defendemos tampoco medios o instituciones. Nosotros lo que defendemos es un principio. La función para la que existe la CIP es para defender la libertad de expresión. Nosotros intervenimos en casos más allá de los asociados. Si se trata de asesinato de periodistas, pueden o no ser periodistas de los medios nuestros, digamos, asociados nuestros, pero aún así nosotros intervenimos, actuamos y pedimos que se investigue, que el crimen no quede en impunidad. La CIP es la Sociedad Interamericana de Prensa. Y no es la ONU ni la UEA, es la organización que nuclea a empresarios de la comunicación. La CIP está íntimamente vinculada a la CIA. Lo que diga la Sociedad Interamericana de Prensa realmente es producto de la mirada de un sector conservador, dueño de los medios históricos de América Latina, que se han callado todo en las dictaduras, que han combatido a los gobiernos populares y que últimamente no han dicho nada sobre el asesinato de 2 periodistas en Honduras. ¿Por qué no le preguntan a los que estuvieron en la CIP por qué no hablan de Honduras?
Nosotros intervenimos en casos, si se trata de asesinato de periodistas, intervenimos, actuamos y pedimos que se investigue, que el crimen no quede en impunidad. ¿Cómo son los diarios o algunos de los diarios que componen la Sociedad Interamericana de Prensa? Uno de ellos es el diario La Prensa de Honduras, que justamente lo que hizo durante la represión que hubo en estos momentos fue borrar la sangre de uno de los manifestantes que había sido reprimido. El gobierno, a través del secretario de Medios Juan Manuel Abal Medina, entregó una carta a la CIP que fue minimizada por la Corpo. Clarín: profunda preocupación de la CIP por la libertad de prensa en el país. La Nación: la CIP planteó al gobierno su preocupación por la prensa. La misión de la CIP que llegó ayer a nuestro país se reunió con funcionarios del gobierno en la Casa Rosada y allí expresaron su inquietud por la situación de la libertad de prensa en la Argentina. La delegación de la CIP, encabezada por su titular, Gonzalo Marroquín, detalló una serie de graves dificultades que afectan a los medios en la Argentina, como los bloqueos a la circulación de los diarios y la persecución a periodistas, entre otros puntos. Por su parte, los funcionarios entregaron a la CIP una carpeta con la posición oficial del gobierno sobre los medios, donde se critica duramente al Grupo Clarín, con el que está enfrentado. Además, los directivos de la CIP se reunieron con legisladores de la oposición. La agenda de la Comisión desde el año 2006 viene siendo una agenda para proteger la libertad de expresión. Abal Medina les entregó una carta, la verdad, extraordinaria, por dos razones. Por un lado, por la contundencia que tiene esta carta, y después porque les propone un debate que la CIP durante este tiempo no ha querido dar. Por ejemplo, les pregunta por qué entienden ellos que los medios hegemónicos en 1978, en plena dictadura, no dieron a conocer justamente un informe muy crítico de la CIP respecto de la situación de los medios de comunicación. Habló de las críticas despiadadas que recibe el gobierno, que son la prueba de la libertad de expresión que hay. Dice en una parte de ese texto que Clarín es el mayor obstáculo para la plena vigencia de la libertad de expresión, que no cumple la ley, que no respeta las decisiones del Poder Ejecutivo, como sabemos. Le plantea justamente la preocupación que han planteado organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la UNESCO, que han exigido la desinversión cuando hay niveles inaceptables de concentración, y le pide en este texto, en esta carta, a Abal Medina, a la CIP, que examinen las políticas públicas, que escuchen a la sociedad civil y a los trabajadores y analicen las denuncias que hay contra los medios privados en la República Argentina. El texto finaliza diciendo: quienes callaron el horror hoy vociferan por la pérdida de privilegios. Reiteramos la pregunta de los últimos días. ¿Por qué la CIP no acepta venir a 678, homenajeando así al imprescindible y esencial debate? Bueno, muy bien. Tuvo sin duda un día intenso Marroquín aquí en la Argentina, ¿no? Porque arrancó temprano, arrancó a las 7:30 de la mañana. Y las chicas también. Claro, no, también, sí. No le dieron café ni nada. No nos dieron nada. No da nada de desayuno, no había buena onda, digamos. Bueno, fue un encuentro interesante, histórico, ¿no? Porque hay que rescatar que fuimos un grupo de periodistas de distintos medios de comunicación y en representación de los más de 1000 periodistas de todo el país que firmaron la solicitada que salió en el diario Tiempo Argentino, en el diario Crónica, en otros medios de comunicación, donde los trabajadores de prensa le queríamos decir a la Sociedad Interamericana cuál era el punto de vista nuestro sobre la libertad de expresión. Y nos llevamos lo que tal vez ya suponíamos. Que iba a desayunar con otros. Ya había, vos sabés que la jornada anterior había estado con Héctor Mañeto, con Bartolomé Mitre y con Jorge Fontevecchia. No se esperaba tal vez estar con todos los periodistas con los que estuvo hoy a la mañana y que le dijéramos todos los puntos que habíamos firmado en la solicitada. Lo cierto es que los empresarios mediáticos están aferrados a un paradigma del siglo pasado, te diría, porque permanentemente lo que marcaba es que ellos investigaban, entre comillas, casos en los que el Estado restringía la libertad de expresión hacia las empresas,
cuando ya se sabe, digo, en la Argentina no hay un régimen totalitario, sino que hay democracia, y ya se sabe que son las empresas, los monopolios, los que también pueden restringir la libertad de expresión, que es lo que pasa aquí y denunciamos con el caso de Papel Prensa. Hubo por lo menos, bueno, alguna cuestión cómica en cuanto a que nos pidió que no hiciéramos más preguntas. Digo, vienen a investigar o a saber cómo está la situación de la libertad de expresión y nos dijo a los periodistas no hagan más preguntas. Así, sí, así fue directamente. No tuvo algunas respuestas. Después hubo confusiones, una menos graves que la otra. Confundió el rol del Estado con el del gobierno, que ese sí fue bien grave. Ahí había un error en el graph. Son 27%, ¿no?, las acciones que tenemos todos los argentinos en Papel Prensa, y confundió ese rol, él decía el gobierno y no el Estado, y tuvo un error que es mucho más grave, que fue cuando hablamos sobre la investigación sobre la apropiación de Marcela y Felipe Noble Herrera, que dijo, es un asunto privado, y vos sabés que lo volvió a decir después en la conferencia de prensa, dijo, son cosas de familia, cuando sabemos que los delitos de lesa humanidad no son cosas de familia, son cosas que precisamente lesionan a toda la humanidad, y por eso todos necesitamos saber la verdad. A ver, Mariana, ¿qué te pasó? Yo la verdad es que me fui muy contenta. No esperaba otra cosa de este señor. Ay, no me digan lo que me están contando, voy a investigar ya mismo. Por supuesto que no. Pero me parece un dato muy importante que este señor haya tenido que realizar ese encuentro. Yo creo que tiene que ver con esto de que la Argentina, en tanto lo quieran ver ellos o no lo quieran ver, lo quieran hacer público o no quieran, la Argentina hoy es una referencia en términos de la discusión civilizada, adulta, democrática de lo que son los medios de comunicación en la Argentina. Nuestra ley, en este encuentro que yo comentaba que aparecía ahí, que se realizó en Chile, la Federación Internacional de Periodistas, quienes tomaron como referencia a la ley argentina son los periodistas del Reino Unido, porque están preocupados por su mañeto, digamos, que es Murdoch. Están preocupados también ellos y toman nuestra legislación como un ejemplo a seguir, ni hablar de América Latina, que bueno, es todo mucho más brutal. Yo creo que ha pasado algo hoy muy importante, y es que estos señores tuvieron que, en primer lugar, soportar el sopapo tremendo que fue ayer ese texto de Abal Medina, que a riesgo de quedar de hiperoficialista, me sorprendió increíblemente, porque es un texto fantástico. Soportar eso debe haber sido duro, y hoy tener que recibir a un grupo de periodistas y que lo que se les dijo iba con un cuestionamiento muy claro. A mí me parece que pasó algo que tenemos que verlo, es muy importante. Yo le enganché un lapsus, digamos, un fallido, cuando dijo sobre la ley de medios que sería nefasto para el control de la información. Claro. Es muy interesante. Sí. A ver, repetí. Dijo venía hablando de la ley de medios, sería nefasto para el control de la información. Claro. Bueno, es como aquello de como escribió Clarín, ¿no? Quien controla el papel controla la información, es más o menos en la misma línea. La posición de alguna manera es que la CIP está en contra de toda manipulación si no la hacen los medios de la CIP, ¿no? Ahora, a mí me da la sensación también, porque todo cada vez es más brutal, todo cada vez es más como cocalichesco, ¿no? Como pornográfico. Como obsceno, ¿no? Y la impresión es que, por ejemplo, estos conceptos que virtió este señor en la conferencia de prensa, que realmente fueron graves, porque directamente me pareció una falta de respeto institucional terrible, que hable de una ley votada democráticamente, un llamado a incumplir la ley, un llamado a la justicia a detener la ley, ¿no? Y realmente me parece también que es como un cliché que han repetido durante años, de la libertad de expresión, más precisamente. Cuando habla de premios y castigos, que la CIP está en contra de los premios y castigos porque eso implica la manipulación de la información. Yo pensaba que otra cosa, sino un premio por callar todo sobre la masacre, fue Papel Prensa, ¿no? Así que hasta en ese concepto, de lo único que hablan es de sus intereses. A ver, Peteco, ¿qué te pareció? Sí, ellos creo que han dicho ya más o menos certeramente lo que se ha visto en el informe, que ha quedado patético ese tipo, y me parece que al ritmo que va el mundo y con todas las cosas que están ocurriendo, de ahora mismo, no sé cuándo se irá, pero cuando se vaya ya... ¿Se olvida de sí?
Sí, se olvida todo. A mí me parece que... Y lo más importante, disculpa, es la posición que por fin se le ha podido evidentemente mostrar de cómo está la política y otros compañeros de prensa que no son del monopolio y que han podido decirle en la cara directamente, ¿no? Desnudándolo prácticamente, haciéndolo quedar como un ignorante. Sí, me tengo que ir, dijo el tipo. A mí, la verdad que yo sentía la misma sensación que cuando se posaron las cámaras sobre el rostro de Nazareno, ¿se acuerdan? El presidente de la Corte Suprema de Justicia, porque son esos personajes oscuros que manejan el poder y que no son visibilizados. Cuando se los expone y cuando se los obliga a argumentar, no están acostumbrados a tener que argumentar nada, porque defienden al establishment, el establishment los mima, ellos miman al establishment y no hay cuestionamiento posible en ese contexto. Entonces, al exponerlos, al ver la imposibilidad de argumentar, porque irse teniendo frente a un grupo de periodistas que le estaban haciendo preguntas a él como representante de los dueños de los diarios de América Latina, en realidad que tiene que dar respuestas. ¿Cuál es la tarea periodística? ¿No? Preguntar y responder, de eso se trata. La imposibilidad de dar respuesta muestra en realidad la impotencia porque la impunidad queda expuesta. Y eso me parece que es lo más valioso de esto que es la verdadera consecuencia, digamos, de lo que estábamos hablando, de lo que decía Peteco. La verdadera consecuencia es eso. Ahora, los medios no cubrieron, ¿no? Todos los medios no cubrieron. No, todos los medios no. La carta no fue publicada en general en los medios hegemónicos dominantes. La carta con respecto a la carta pasó algo muy interesante ayer a la tarde. Apenas se conoció el texto que les entregó Abel Medina a la CIP, hubo toda una secuencia en los medios online que dieron a conocer lo que había pasado, algunas partes del texto, algunos con mayor o menor dureza, y fueron dando a conocer durante la tarde. Hasta las 8 de la noche, que yo lo recuerdo porque tenía que salir al aire en el noticiero, Clarín y Nación no habían puesto nada. Porque ¿qué pasaba? Estaban esperando tener ellos su propia versión para salir ellos con algo noticiosamente superador a la carta que había ocurrido, se había convertido en agenda del tema durante toda la tarde. No tenían con qué responderle a esa carta. Entonces se esperaron y salieron con esta versión. La CIP dice de la carta que pasó tal cosa, pero es el acontecimiento posterior a la carta que durante todo el día no supieron cómo responderla. Por eso estaban en silencio en las online. Recién veía a Víctor Hugo y los micrófonos que cubrían lo que declaraba Víctor Hugo eran la televisión pública, CN23 y Telesur. Es una buena observación, porque son los únicos. Eso que ocurrió a mí me parece, desde mi edad y de mi experiencia, que es un hecho novedoso, por supuesto positivo, lleno de expectativa, y que digamos que coincide con el discurso de hoy de la presidenta, que habló de la juventud por un acto que estuvo, donde se conmovió incluso. Y yo pensaba en esta nueva generación de periodistas, la que representan la mayoría de los que estamos acá, menos yo, probablemente. Y me parece que para mí es impensado. Es impensado. Hay un señor adulto que es Víctor Hugo, que además me da el orgullo de algún modo de que responde a otra generación. Pero es un hecho impensado. Y después quiero hablar un poco de cómo el republicanismo, esa retórica, ha logrado que las instituciones sean sagradas. La CIP, ADEPA y generaciones de periodistas nos educamos, nos entrenamos en ese recinto de sobreentendidos sin reaccionar. Es decir, ¿cómo no te vas a sentir culpable de tu inocencia, de tu violación, de tu cautiverio? Sería estúpido, no hace falta ser psicoanalizado para eso. Entonces, ¿qué ocurre? Yo me gustaría tener la edad de ellos, para poder no tener esa retrospectiva triste. Pero la institución como la CIP era muy respetada. Cada vez que venía, los periodistas se inclinaban en los diarios. Voy a hacer una marca que también tiene que ver con el texto de Abel Medina, que me pareció muy inteligente, obviamente, un politólogo, un tipo que además practica la política. Lo leí en la agencia Telam, en el sitio de Telam, en la red, ayer a la mañana. Cuando leo, fíjense la sorpresa, incluso de mi inexperiencia, leo el texto y dice, ¿texto de qué carta mandó?
¿Qué carta mandó? ¿A dónde? Porque yo también soy un pelotudo que me guío por los medios. Entonces, ¿qué hice? Llamé a Tela. Y ahí hablé con las pérdidas. Sí, es la carta que le dieron a los... Y resulta que ahora todos creen que fue la carta hoy. No fue hoy, fue ayer a la mañana. Fue ayer a la mañana, claro. Perdón, todos los diarios del país, todas las agencias de noticias del país, todos los medios audiovisuales del país tuvieron esa carta en sus narices ayer a la mañana o al mediodía. Fíjense qué inexplicable silencio sucede en esta red mediática que estamos tratando de... ¿Y quién manipula, no? Y a pesar, te digo algo más, a pesar de que pudimos decirle muchas cosas, como Gonzalo Marroquín se levantó, hubo algo que me faltó decirle y que me gustaría denunciarlo acá. No creo que te escuche, ¿no? De acá, pero decirlo lo mismo. Sí. Bueno, yo siempre tengo esperanza y me parece que los espacios hay que ocuparlos, sí, claro, y las cosas hay que decirlas. Tiempo Argentino viene teniendo serios problemas en su distribución, el diario no está llegando a todos los kioscos como debería. Hemos tenido problemas sistemáticamente cada vez que hemos publicado una tapa de papel prensa. Nosotros imprimimos en la editorial de Jorge Fontevecchia, no tenemos imprenta propia como desearíamos, como tiene Clarín, como tiene La Nación. Lo cierto es que cada vez que llevábamos una tapa sobre papel prensa, o incluso como la CIP, desde el lunes, nos viene pasando desde el sábado, perdón, que o se cortan las bobinas o hay problemas técnicos. ¿No es una locura para el que escucha como yo, que soy un inocente, y hago las preguntas que tengo que hacer? ¿Cómo pueden editar el editorial de Fontevecchia a tiempo? No entiendo, eso es muy difícil de entender. Claro que es difícil de entender. Lo primero que tenemos que saber es que no hay muchas imprentas con capacidad para hacer un diario como te la cuento. Exacto, para publicar un diario como Tiempo Argentino, que es a color, con la cantidad de páginas que tiene, no hay otra imprenta. Tenés la de Clarín, tenés la de La Nación y tenés la de Fontevecchia. Esta semana tuvimos que imprimir una parte y salió una parte del diario en blanco y negro porque se imprimió en la imprenta de ámbito financiero. Entonces, fíjate todavía todo lo que hay por hacer en la Argentina. Es muy complejo, no es tan simple tampoco como que nosotros podamos poner en palabras las dificultades que hay. Vamos a seguir con el tema de la CIP, en este caso, lo que nadie pregunta sobre la CIP. Lo vemos. Lo que nadie pregunta sobre la CIP. ¿Qué opinión le merece la solicitada que se publicó ayer con motivo de la visita de la CIP a la Argentina por autoridades de la cultura, periodistas, trabajadores de medios de comunicación? No, la verdad que no la conozco. ¿Qué dice esa solicitada? No, expresaba el apoyo a la ley de medios y denunciaba irregularidades como las de papel prensa y sostenía que en la Argentina había plena libertad de expresión, salvo los monopolios informativos que censuraban algunas voces. La libertad de prensa no depende de los medios privados. Los medios privados es a los que hay que garantizarles la libertad de prensa, digan lo que digan. La libertad de prensa no pasa por el oficialismo, la libertad de prensa es un problema de los medios privados. Eso es garantizar la libertad de prensa, que todos puedan decir lo que quieran, menos el oficialismo. Eso es garantizar la libertad de prensa, que todos puedan decir lo que quieran, menos el oficialismo. ¿Qué le pareció la solicitada que se publicó ayer de periodistas, trabajadores de la cultura, con respecto a la visita de la CIP? La solicitada, vos decís que la CIP porque son los dueños de los medios. No la leí, che. Escuché comentarios, pero no la leí. Nadie la leyó, le preguntamos a todos, nadie la leyó. No te miento, verdad que no la leí. Venía viajando, llegué esta mañana y no la leí. Escuché con unos comentarios, sí, tendría que leerlo. Algunas firmas son relevantes. ¿Qué firmas relevantes considera? Sí, de personas importantes, Felipe Piña, que yo escuché algunos que eran relevantes. Normalmente uno puede estar en acuerdo o desacuerdo con lo que dicen, pero no dicen sandeces. Está la CIP en la Argentina. Mañana va a realizar una conferencia de prensa, va a exponer un comunicado. ¿Tuvo oportunidad de encontrarse con gente de la CIP? No conozco a nadie, no es un tema que me interese particularmente, así que no los voy a ver, así que digan lo que quieran. Le quiero decir algo y no sé si me van a editar o no. A mí el tema de Clarín, papel prensa, los grupos empresarios me importa un cuerno. A mí el tema de Clarín, papel prensa, los grupos empresarios me importa un cuerno. ¿Considera que hay libertad de expresión ahí en la Argentina? Hay libertad de expresión, según como se le entienda. A ver, nadie me prohíbe decir lo que yo quiera, pero sí hay una manipulación muy importante por parte del gobierno y los medios amigos en cuanto a desplazar a los sectores que piensan distinto, pero tampoco podemos caer en el dislate de creer que estamos en tiempo de dictadura, que nadie puede decir nada. Yo la verdad que puedo decir lo que quiero y donde quiero. Por cierto, bueno, ustedes de vez en cuando me entrevistan, no sé si después lo sacan, pero no tengo problema en acceso a los canales. ¿Y la censura que hace Cablevisión, por ejemplo, con algunos canales como Paca Paca, CN23, Telesur? Si hace censura me parece muy malo realmente.
¿Cree que no hay libertad de prensa en Argentina? No, yo creo que hay libertad de prensa. Uno no podría decir que no hay. Y esto no lo edites, pero lo vas a editar. Me parece que ha habido situaciones y que hay situaciones de denuncias, por ejemplo, que recolecta la asociación que nuclea periodistas, que es el Foro de Periodismo Argentino, donde hay ataques en algunas provincias a determinados periodistas, hostigamiento, la muerte, no nos olvidemos, de Adams Ledesma en la Villa 31, que era el titular de Mundo Villa, el canal de televisión. Es un crimen que aún no está esclarecido, es el crimen de un periodista. La esencia de la democracia es la libertad de expresión. Entonces, mientras defendamos ese valor, me parece que es bueno que discutamos y que nos pongamos en la alerta cuando hay alguna situación, sobre todo hostigamiento o agresión a algún periodista. ¿Usted cree que hay plena libertad de expresión en la Argentina? No, en la Argentina hay una gran limitación, hay un ataque del oficialismo a los medios privados, hay un permanente ataque de medios como este, a quienes somos opositores como nosotros. La verdad que no hay. A mí si me atacara un medio privado yo no tengo ningún problema, pero me ataca el Estado. ¿Pero por qué considera un ataque una pregunta? No en el caso de lo que usted me está preguntando, pero estos medios como el suyo permanentemente nos están ridiculizando televisivamente, radialmente, y esto afecta a la libertad de prensa. Yo no me agravio, a mí no me afecta esto. Los dineros con los que ustedes trabajan son públicos, son los dineros de los contribuyentes. Los dineros con los que trabaja el sector privado son privados. Bueno, algún sector privado, el Grupo Clarín, hizo negocios con el dinero de los jubilados también. Pero, mijo, obviamente, pues yo no estoy defendiendo a Clarín, yo defiendo la libertad de prensa. ¿Se da cuenta? A mí... ¿Que Clarín no limita la libertad de expresión? ¿Pero cómo va a limitarse un medio privado? Él hace su negocio. ¿Cómo va a limitarse un medio privado? Él hace su negocio. Queríamos preguntarle su opinión respecto a la solicitada que salió ayer en Tiempo Argentino con motivo de la llegada de la CIP a la Argentina. Yo creo que tienen derecho, pero la gente tiene que saber también que son empresarios que fundamentalmente cuidan los intereses de sus empresas. Sé también que la CIP durante las dictaduras en Latinoamérica no alzó demasiado la voz respecto de la libertad de prensa, cuando era el momento en que más se necesitaba que hubiera voces intentando resguardar no solo esa libertad, sino también el derecho a la vida. A mí la CIP no me genera una confianza en que lo que va a decir sea por el interés de resguardar la libertad de prensa. Me parece que resguarda más el interés de las empresas que están asociadas a la CIP. Bueno, muy bien. A ver, Barragán, estimado. Sí, yo estaba pensando en los periodistas que no firmaron esta solicitada, pero que tampoco firmaron ninguna otra solicitada y que en general no están diciendo mucho o nada. En un momento en que la profesión periodística está en crisis, no solo es un problema de la ley de medios, las empresas, está todo por discutirse y está todo en una olla que hierve. Y están como haciéndose los distraídos, ¿no? Y yo creo que tendrían que decir qué piensan al respecto de la CIP, de cómo están los medios, qué piensan de la ley de medios, si no les gusta, si cosas, juntarse y dejar de hacerse los distraídos. Me parece que es un tema lo suficientemente importante para cualquier periodista. Ahora, no sé, no dicen nada, a mí me parece raro. Pero yo no creo que estén haciendo los distraídos. En realidad la expresión que vos estás pretendiendo, y lo entiendo, están expresándose a través de sus mensajes mediáticos en los medios dominantes. Pero lo expresan como vos lo decís, como mensajes mediáticos, ¿no? Pero no como un mensaje desde el profesional. Pero lo que pasa es que yo creo que si fuera eso, entonces sería que hay algunos periodistas que están en determinado lugar porque piensan de determinada manera, otros que están en otro y deciden en este caso no hablar. Pero me parece que es más complejo. Tiene que ver con esto que decía Orlando antes, esto de que llegaba la CIP y los periodistas se arrodillaban, pero no porque los obligaban las empresas a hacerlo, sino que hay una conciencia generada de que debe ser así. O sea, hay una cosa absolutamente inoculada durante décadas que está todavía y que hay muchos, los que se hacen los distraídos, con esos uno puede discutir, porque uno les pregunta, che, ¿por qué te haces el distraído? Pero con los que creen que eso es así, creen que la CIP es mucho más importante que cualquier gremio, por ejemplo. O si tienen una queja, van a la CIP y no pelean por nuclearse sindicalmente. Eso tiene que ver con una concepción muy metida en la cabeza. Hay una colonización. La colonización de la subjetividad de la que hablaba Feynman. A mí me parece mucho más grave por eso.
porque hay que liberarse de esa colonización primero para después poder llevar adelante una acción. Todos no se pueden liberar, algunos están condenados, es muy difícil. Mira que cuando hubo... Orlando, a lo mejor sí. Imagínate vos, cuando se abolió la esclavitud en la Argentina, algunos querían había esclavos que querían seguir siendo esclavos. Y las rejas del dinero son no nada que nos deba. Cuando Espartaco hizo la famosa revolución que llegó a Sicilia, ya otra cosa. Hegel que hablaba de estas cosas. Entonces, no se querían, eso pasa a menudo, pero es muy interesante saber esto, porque las instituciones que tienen esa cosa sagrada, ¿no? A veces pasa con la academia si son tan importantes como el sistema cree que son, lo que hace el sistema las coopta, las compra, si es un término más vulgar, las coopta, por lo cual esas instituciones ya no tienen el valor que tenían en su origen, suponiendo que tuvieran algún valor. Y respecto de la CIP, esos periodistas que no, se expresan, vos sabés que si miran en la red, cualquiera puede informarse hoy, y además con la actualidad que hay, la CIP protestó, reclamó internacionalmente, obviamente, ¿por quién? Por Venezuela, la falta de libertad, por Ecuador, la falta de libertad, por Argentina, la falta de libertad, por los países donde hay gobiernos populares, por Bolivia, la falta de libertad. No es casual que su embestida sean gobiernos populares que quieren tener de algún modo transgreden las reglas impuestas por esto que hablamos de la tradición, etcétera. Por eso creo que la juventud es la que tiene que imponer ahora las nuevas reglas de juego. Y eso se pega para no dejar de mencionarlo, ¿no? Porque es medio impactante lo que dice Aguad en el informe, ¿no? Que todo el mundo tiene que tener libertad menos el oficialismo, recordemos, porque a veces se demoniza tanto la palabra oficialismo, recordemos que en una democracia el oficialismo es nada más que la última mayoría electoral. No, pero es peor, eso es lo que le molesta a Dar. En realidad... Otro fallido. Ahí aparece la palabra que dijeron ella, la colonización, que también la palabra oficialismo ha sido desprestigiada. Claro. Y entonces, cuando Aguad dice eso, seguramente sabe que cuando dice oficialismo y dice que los medios públicos son pagados por nosotros, los contribuyentes, mientras que los privados sacan la plata. ¿De dónde la sacan los privados? Preguntémonos, ¿de dónde sacan la plata los privados? La publicidad oficial, ¿la ganan no sé, son extraterrestres o la sacan de los bolsillos de todos los argentinos que rinden a sus negocios? No, pero no es solamente eso. ¿De dónde sacan la plata los avisadores? No es solamente eso, porque la publicidad oficial es dinero de todos los argentinos y venimos subsidiando a todos los medios de comunicación. De 2005 para acá, quien más dinero recibió de la pauta oficial fue el diario Clarín y fue el diario La Nación. Esta es la realidad, entonces no se pueden separar las aguas, el mundo privado y el mundo público tan sencillamente. Y hay mucha ignorancia, por eso también la colonización de las mentes de nuestros diputados. Hay tanta ignorancia que Aguad y otros repetían que la libertad de expresión es solo para algunos sectores, y no, la libertad de expresión es un derecho humano, y un derecho humano que es el de dar, el de recibir información, el de buscarla, el de acceder, el de divulgarla, y es de todos, absolutamente todos por igual. A ver, Peteco, vos que sos músico, ¿cómo te cae este palo? Bueno, en principio veo que en el ambiente político, diputados, senadores a veces, hay una brutalidad, una ignorancia que hace que ese servicio que deberían dar se venga menos en mucha gente, ¿no? Entonces, eso hace que el común de la gente vea que entrar a un cargo político es posible, porque hay cada brutos. Y después, cuando se habla de libertad de expresión y de lo que es el oficialismo y el gobierno y un programa como este, por ejemplo, para mí, antes de que exista 678, ya la gente de Clarín y Santo Biasati, María Laura Santillán y Bonelli, todo eso ya eran tipos traidores. Yo ya los veía como traidores, como mentirosos, como lo que después y siguen siendo, antes de que exista 678, así que
no habría, ni los políticos ni estos periodistas deberían echarle la culpa a un programa, solamente un programa que parece que es el que lucha denodadamente contra... Sí, no estamos solos. ¿No? Y aparte, no qué preocupados pocos. estaban por la edición. 3 o 4 veces. Lo van a editar, lo van a editar. Yo estoy segura que jamás le dirían al conductor de Desde el Llano, Joaquín, por favor, guarda con lo que me vas a editar. Y ¿no? Terminaron en ese absurdo como Vargallosa, ¿no? Diciendo, hay censura en los medios de comunicación. Digo, en los propios medios decía que podía ser censurado, sí, hablando permanentemente, y acá también decían, bueno, me pueden editar. No, bueno, es ridículo la postura de Aguad, que decía justamente eso, ¿no? Que podía ser perseguido cuando lo que estaba haciendo era decir que era perseguido en este programa. Por eso hablan de la censura con total libertad, eso es lo que está Un tipo clarísimo. como Aguad, él, no sé, quisiera ver de dónde le surge el sudor a él, ¿no? Sí. De dónde le surge su sueldo, ¿por qué está ahí? Un ignorante como ese. ¿Sabes qué? No, digamos, los intereses que defiende la CIP creo que son, bueno, evidentes y han sido consecuentes, ¿no? A lo largo de la historia. No es que han cambiado ni nada por el estilo. A mí la verdad que en este contexto y exponiendo esta realidad de estos señores dueños del poder, lo que más me molesta en rigor de lo que ha pasado en los últimos días es cómo la diputada y candidata presidencial de la coalición cívica, Elisa Carrió, acompañada por la diputada Patricia Bullrich, fue a los Estados Unidos a denunciar supuestamente limitaciones a la libertad de expresión en la Argentina. Se reunió con Arturo Valenzuela, que sí, que renunció. me encantó. Renunció. Que dura, pero lo echaron, digamos. Bueno, dura hasta fin de año. Lo van a relevar, digamos, tiene una agenda cortita. Pero hacer eso es que es en la misma lógica de las cartas a las embajadas, ¿no? Diciendo que en la Argentina no se podía vivir o que era una situación de violencia en la que estábamos cayendo. Que esto lo haga una mujer que ha sido votada, digamos, democráticamente y que ejerce un cargo electivo, esto me parece grave, porque tendría que defender otros intereses, no los intereses de estos mismos señores. Señores, nos vamos al corte, ya volvemos.